Bueno, pues vamos a empezar entonces con el estudio. Voy a hacer una oración antes de comenzar. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad hoy de poder abrir tu palabra y de poder pues adentrarnos a ella, a tratar de entender lo que dices, pero yo sé que tú eres el que nos da el entendimiento. Por eso te pido que abras nuestros corazones, nuestra mente, para que obtengamos pues enseñanza de este pasaje y también de los versículos que vamos a ver el día de hoy. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que están aquí presentes y también a los que se están conectando a distancia y a los que no pudieron venir. También te pido que tú los guardes, Señor. Que nos llenes de tu espíritu y que tengamos ese gozo para poder también anunciar tu evangelio a otras personas. Y aunque no tengamos tu gozo, también danos la oportunidad de poder compartir pues tu palabra, pero yo sé que tú nos das abundantemente y puedes darnos también esa llama para poder compartir a los demás. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder tener esta Biblia abierta y bendice el estudio del día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ver entonces el capítulo 21, versículo 18 al 22 del libro de Mateo, que estamos justamente tomando pues la secuencia de este libro. Dejamos la semana pasada por el audiolibro que vimos de Carlos. Pues dejamos este estudio pendiente, pero pues ya vamos a retomar hoy y para eso pues voy a hacer una breve recapitulación de lo que estaba sucediendo en los versículos pasados o en los capítulos pasados. Recordemos que hace 2 estudios estaba Jesús ya entrando a Jerusalén, teniendo él claramente el objetivo por el cual estaba llegando otra vez a esta tierra, a esta zona, ¿no? Me refiero como a este lugar llamado Jerusalén, en donde iba a ser entregado por parte de los judíos, iba a ser entregado a las autoridades gentiles, en este caso los romanos, y posteriormente ellos iban a crucificarle. Y Jesús ya les estaba diciendo a sus discípulos que esto iba a suceder. Sin embargo, pues sus discípulos no les quedaba muy claro cómo iba a suceder, ¿no? ¿Por qué estaba diciendo este tipo de cosas? Sin embargo, pues lo seguían, ¿no? Se estaban siguiendo a Jesús, sabían que él era pues el Mesías, estaban siguiéndolo pues también por fe, aunque todavía no estaba consagrado esta misión que Jesús estaba pues llevando a cabo, planificado, precisamente llegando a Jerusalén para poder ser crucificado y posteriormente resucitar. También vimos que él entra junto con sus discípulos a Jerusalén y las personas estaban ya reconociendo a Jesús como pues como este rey que era. Mucha gente, pues lo que sucede en las aglomeraciones grandes, ¿no? Que no sabes por qué estás ahí a veces ni quién está ahí, pero que sabes que hay algo, que está sucediendo algo relevante y algo importante, y muchos estaban reconociendo a Jesús como el rey del pueblo de Israel, del pueblo de Israel y de los judíos específicamente. Entonces, muchos están en esta manifestación reconociendo a Jesús como rey, y ellos estaban esperando pues que fuera Jesús con esta, digamos, influencia que estaba teniendo, que fuera contra los romanos, ¿no? La misma aglomeración que se juntó para recibirlo al momento de entrar, pues podría ser una oportunidad, algunos pensarían, para que él hubiera aprovechado y tomar básicamente la ciudad con toda esta influencia que estaba teniendo, pero no era así. Jesús no tenía la intención de ir a juzgar al pueblo romano, sino principalmente iba a tocar la parte al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y entonces vimos justamente la semana pasada cómo él entra primeramente. Bueno, vamos a ver primero este versículo en donde Jesús entra a Jerusalén siendo aclamado por los judíos, y vamos a ver el capítulo 21, versículo 9. ¿Puedes leerlo? Sí. Héctor, que tienes ya ahí el... 21 capítulo, no es cierto, 21:9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David.
bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Entonces los judíos estaban viniendo, pues, aclamando a Jesús y viendo pues pues toda la fama que también ya estaba rodeada, o de la fama que contaba Jesús, pues muchos estaban emocionados, muchos estaban esperanzados en que Jesús iba a hacer algo para liberarlos de los romanos. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? En vez de, pues de hacer esto que muchos pensaban de liberar de los romanos o hacer una revuelta, él fue a juzgar al pueblo de Israel. Primeramente yendo al templo donde se reflejaba pues lo que estaba sucediendo en este templo. Donde pues, ¿qué es lo que sucedía? Y a mí me impacta un poco, bueno, no un poco, me impacta mucho lo que dice en estos pasajes, porque a mí me hace pensar en una situación actual, pero bueno, ese es otro tema que no voy a tocar en este momento. Pero ¿qué estaba sucediendo en este templo? Se habían olvidado básicamente del propósito de la casa de Dios, de ser una casa de oración en un lugar donde pudieras estar con Dios, y la habían transformado en una cueva de ladrones, como Jesús mismo lo dijo. Y posteriormente pues estaría evidenciando también la hipocresía y la falsedad de este pueblo judío. Vamos a ver justamente en el en el capítulo 21, en el versículo 12, en el versículo 12, lo que están diciendo. Y el 13, ¿quién tiene el micrófono? ¿Puedes leer, Juli, por favor? Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces es lo que se había presentado y se había encontrado Jesús. Jesús fue directamente al templo, no fue con Pilato o al lugar donde estaba el gobernante para reclamar el título de rey o de gobernante, ¿no? Sino él fue a la casa de Dios, principalmente poniendo el orden en este lugar tan importante, ¿no? Pues reconociendo y juzgando al pueblo de Israel, diciéndole, pues, ¿qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo con el templo? En vez de estar buscando a Dios, están haciéndole un tipo de negocio ahí en donde si tú compras un animalito para que puedas traerlo al holocausto y ya con esto está solucionado. Jesús estaba confrontando, ¿no?, a todo a este pueblo, y también estaba confrontando a sus autoridades espirituales, que en este caso pues eran sacerdotes pues, que eran falsos, hipócritas, y que solamente estaban buscando pues el reconocimiento por parte de los demás, del pueblo, o tener una posición por el hecho de ser como sacerdotes o maestros de las escrituras. Pues ellos estaban buscando más ese tipo de cosas. Y pues lo que vemos, o el antecedente que estamos viendo a este pasaje que vamos a ver el día de hoy, es que Israel había fallado como un pregonero, como esa labor que le había dedicado o que le había dado Dios al pueblo de Israel, de anunciar la palabra de Dios, de anunciar las leyes de Dios, y simplemente se habían enfocado más a la parte religiosa, se habían enfocado más a tratar de ser bien vistos, ser moralmente aparentemente buenos, y se habían olvidado de lo que Dios estaba haciendo y lo que les había encomendado a este pueblo, ¿no? Ir a anunciar, ser este pueblo que pudiera ir a otras naciones a predicar lo que dice Dios, ¿no? En cambio, pues simplemente, y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, constantemente van desobedeciendo la palabra de Dios, constantemente van desobedeciendo a Dios. Y bueno, yo lo que veo en este pueblo de Israel, pues es una pequeña muestra de la naturaleza de la humanidad, como nosotros, ¿no? O sea, es una representación, yo lo veo así de cómo todos como humanidad podemos ser como el pueblo de Israel, en donde queremos igual ser espirituales, pero seguimos más la parte de la religiosidad. Buscamos más el legalismo
o queremos seguir nuestro propio camino, como lo hizo Israel en muchos momentos, que lo pueden ustedes leer y ver en el Antiguo Testamento. Pero entonces vamos a ver cómo Jesús también a través de este pasaje está dando una enseñanza profunda y no solamente es un pasaje anecdótico. Lo voy a leer específicamente lo que es Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. De hecho, el título se llama La maldición de la higuera y dice así: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces yo recuerdo cuando leí por primera vez este pasaje, la verdad dije: pues qué mala onda Jesús, ¿no? ¿Por qué le hizo eso a la higuera? Pues ¿qué tiene la culpa, pobrecita? Pero Jesús estaba también dando una enseñanza a través de este pasaje que es más profundo de lo que puede parecer, ¿no? Vamos a ver el principio o el predicamento de esta situación. Jesús nos está mostrando un mensaje a través de esta higuera. ¿Y qué representa la higuera? La higuera, de hecho, es una constante en la Biblia, donde lo ves en el libro de Génesis y también lo ves hasta el libro de Apocalipsis. Constantemente está mencionado lo que es la higuera en toda la Biblia, y es curioso que esté constantemente mencionado. ¿Qué significaba la higuera o qué nos está mencionando la Biblia acerca de lo que es la higuera? Pues es un símbolo de prosperidad y bendición. Podemos ver el ejemplo en Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 8. ¿Lo puedes leer, Nat, por favor? Deuteronomio 8, aquí está, mira. Lo cuentas. Si no, aquí la tienen para qué. Deuteronomio 8, versículos 7 y 8. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. ¿Era hasta el 8? Es el 7 y 8, sí. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Ahora sí, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Eso está secando. ¿Qué pasó? Un insecto. No. Ya lo estaba persiguiendo. No importa. Bueno, prosigamos. Ah, ya la vi. Y ya va el gatito a perseguirla. Bueno, pues justamente aquí nos está poniendo un ejemplo, ¿no? De cómo de todo lo que venía contemplado, también la miel es una representación o es mencionado como un lugar donde había abundancia. La miel, la leche también, o sea, hay varios versículos que nos hablan de diferentes cosas. En este caso estamos hablando de la higuera. Otro punto que vemos es que también la higuera es un símbolo de juicio y de carencia, que de hecho lo vemos en Zacarías capítulo 3, versículo 10. ¿Podrías leerlo, Armando, por favor? Zacarías 10. Zacarías 3, versículo 10. Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Sí, también está otro mencionado en
en Apocalipsis, pero no lo tengo aquí. Pero bueno, vemos aquí solamente algunos ejemplos de cómo la higuera está mencionada en varios pasajes de la Biblia y tiene también un significado, un símbolo, o es un símbolo para el mensaje que Jesús está dando. Tenemos que tener cuenta que las higueras tienen un proceso en el que dan fruto, y específicamente las que salían de esa zona de lo que es el territorio de Palestina y todo de la zona en la que se encuentra Jesús, en donde estas higueras pues solamente daban 2 veces al año fruto, ¿no? Hay que entender como el contexto de qué es de lo que está pasando. Voy a volver a leer lo que es Mateo 21, versículos 18 y 19 solamente, donde dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Entonces, vemos que Jesús se acerca y ve que hay esta higuera con estas hojas, porque era un símbolo, o más bien si tenía estas higueras, si tenían hojas o tenían esta presencia de hojas, era porque seguramente tenían el fruto. Sin embargo, lo que va a encontrar Jesús en vez de encontrar fruto, no encuentra nada, ¿no? La higuera externamente estaba mostrando pues que tenía fruto aparentemente, pero cuando se acerca Jesús a esta higuera, pues simplemente no encontró nada de fruto. Y esta es parte de la enseñanza que Jesús está por darnos, ¿no?, en este pasaje. Vamos a ver Marcos capítulo 11, versículo 13, para ver que pues justamente esta higuera era un poco extraña, porque pues no era tiempo para que diera higos, y no tendría que estar con esa cantidad de hojas, ¿no? Vamos a ver Marcos capítulo 11, versículo 13. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces aquí está especificando en este versículo que no era tiempo de higos, ¿no? O sea, había dos temporadas de cosecha en donde podías encontrar fácilmente como los higos, pero ese no era el momento. Sin embargo, pues tenía las hojas, aquí está aclarando, ¿no? Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, era como una indicación de que este árbol podía tener fruto, ¿no? Sin embargo, se encuentra Jesús que no había fruto en la higuera, que solamente estaba mostrándose con estas hojas, pero no contaba con nada. Y justamente lo que hace Jesús es que a través de esto es muy interesante, como a través, de que primero tuvo hambre, o sea, muestra como esta necesidad que tenía fisiológica, pues también está dando una enseñanza profunda a través de lo que estaba aconteciendo con la higuera. ¿Cuál es también el ejemplo o el símbolo que está representando la higuera? Es el pueblo de Israel. Israel no había dado fruto, al igual que tampoco lo hizo la higuera. Y vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 13, versículo 6 y 7. Lucas 13, 6 y 7. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizas también la tierra? Aquí podemos ver, ¿no?, cómo la actitud en este caso de esta parábola, pues del hombre que tenía esta higuera, pues dice: córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? O sea, está diciendo, no funciona, no sirve. Jesús estaba directamente diciéndole al pueblo de Israel que no habían cumplido con lo que se les había encomendado.
De hecho, él mismo los acusa, habiendo el pueblo de Israel, habiendo constantemente asesinado a sus profetas. Sus profetas iban y anunciaban y decían: arrepiéntanse de sus pecados, y este pueblo de Israel pues constantemente caían en desobediencia, no querían seguir lo que sus profetas estaban anunciando, y en este caso específicamente cuando Jesús está presente no querían creer en Jesús, estaban negando el poder, la autoridad y lo que representaba y lo que era Jesús, qué es lo que iba a hacer. Ellos estaban, pues iban a matarlo a Jesucristo en ese momentos después o tiempo después, no mucho tiempo, pero estaban prácticamente no estaban cumpliendo lo que se les había encomendado. Entonces vamos a ver lo que nos dice justamente esta parábola. Vemos más adelante en el versículo 21, en la siguiente parte, que es, lo voy a leer. Perdón, el versículo 19 del capítulo 21 que estamos viendo, dice: y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces la higuera representa este pueblo de Israel que estaba insensibilizado en sus pecados, no estaban buscando arrepentirse, y principalmente lo que eran los fariseos y los saduceos, que estaban llenos pues sí, estaban llenos de celo de Dios, querían seguir a Dios, pero no lo estaban haciendo de la forma correcta. Estaban buscando sus propios métodos, estaban siguiendo sus propios caminos, y Jesús se los evidencia. Vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3. Romanos 10, 1 al 3. ¿Puedes leerlo? ¿Quién lo tiene el micrófono? Yo. Judith, por favor. Romanos 10. 10, del 1 al 3. Del 1 al 3. Me dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Exactamente. Esto es pues interesante, porque el pueblo judío pues sí era un pueblo, y de hecho creo que puede todavía hoy ser celoso ante la ley de Dios, ¿no? Ver como el Antiguo Testamento, ver la palabra de Dios, pero no lo hacen de la forma adecuada, ¿no? Si solamente están basándose en la parte de sus propias formas o sus propios métodos, pues lo único que están siguiendo pues es su propio camino, no están queriendo seguir a Cristo, no están queriendo seguir a Dios. Y aunque esté presente este deseo de querer seguir a Dios, pues simplemente el no querer seguirlo conforme a lo que nos ha mostrado Dios en su palabra, pues de alguna forma no sirve de nada, no sirve nada ese deseo que uno puede tener por querer estar bien con Dios cuando ignoramos deliberadamente o no queremos seguir lo que Dios nos está mostrando en su palabra, ¿no? Su palabra dice claramente que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Y él estaba mencionando esto, o estaba anunciando esto antes de su muerte, y la gente no lo estaba siguiendo, no estaba queriendo seguir a Jesús, simplemente estaban queriendo seguir su propio método, su propia forma de querer seguir a Dios, aunque tuvieran un deseo genuino de querer seguirlo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve o qué es lo que se veía presente? En esta parábola vemos cómo pues es una maldición la que cayó sobre la higuera, y vemos cómo también se seca esta higuera. La higuera, como les comentaba, está representado el pueblo de Israel en sus pecados, y las hojas es una representación de la religiosidad externa y de la ausencia de un fruto espiritual. O sea, aparentemente eran muy espirituales,
externamente, ¿no? Pero no estaban teniendo un cambio interno, no había un arrepentimiento en el día a día, en la parte privada, ¿no? En la parte en donde si reconocemos nosotros que hemos pecado, pues podemos ir a Dios y decirle, primero pedir perdón y arrepentirnos y dejar que Dios ejecute con su poder. ¿Qué es lo que hacía también a este pueblo? Pues que no había un cambio interno, sino solamente eran estas conductas exteriores. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. ¿Lo puedes leer, Nat, por favor? 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es básicamente lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, el pueblo judío, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, estaban siendo, pues, bajo su propio método, estaban siendo espiritualmente buenos. Sin embargo, estaban dejando de lado todo lo que estaba haciendo Jesús. Jesús sanaba a personas y ellos estaban más enfocados en que lo hiciera en sábado, ¿no? Pensando en, ¿por qué lo estás haciendo estos milagros en sábados? Ignorando completamente el milagro que estaba haciendo Jesús al sanar, al enseñar, o sea, muchas cosas que estaba haciendo Jesús todo el tiempo que estuvo en ese tiempo de su ministerio, y ellos simplemente ignoraban eso porque pues no querían, porque decían que estaba rompiendo el día del sábado, ¿no? O en otras ocasiones también pues ignoraban lo que estaba haciendo porque se juntaba pues con la gente que ellos consideran que no eran dignas, ¿no? Como aquellos publicanos y prostitutas con las que Jesús se iba y se juntaba. Entonces vemos que no había un cambio verdaderamente en el corazón de estas pues, autoridades de esa época religiosas, y solamente daban una apariencia. Y esto básicamente es la parábola con la higuera. La higuera aparentaba tener frutos, la higuera aparentaba que ella iba a dar un fruto, sin embargo no había nada. Y lo que está diciendo Jesús es de que se secará. Entonces, es fuerte este pasaje de que se va a secar, y no es una cuestión sobre la higuera, de pobrecita higuera, ¿no? Sino está anunciando y está juzgando también al pueblo de Israel, ¿no? Pero no nada más eso, sino que eso lo hace también con todo creyente. Cristo es el que produce el fruto en el creyente. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 18. ¿Quién tiene? José Juan, ¿puedes leerlo, por favor? Sí. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Exacto, debe de haber un cambio interno, debe de haber algo, una transformación interna que solamente Cristo lo hace. Cristo, hace rato escuché una pregunta que le hacía Héctor a Carlos de ¿por qué si no conocían a Jesús, por qué lo seguían? Pues porque es el poder de Jesús. Jesús es el que puede agarrarte, no importando tus circunstancias, y decir, ven y sígueme, y tú seguirlo. ¿Por qué? No porque tú seas muy bueno o porque seas especial, sino porque es el poder de Cristo. Él es el que genera el cambio en tu vida, tanto de forma interna como de externa. Y Él es el que produce el fruto, el querer como el hacer también, ¿no? ¿Y Él te eligió? Y Él es el que nos elige constantemente. Vamos a ver Mateo capítulo 13, versículo 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y a cual a 30 por uno. ¿Puedes leer de una vez el 23, por favor? Está más adelantito. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto,
y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces estamos viendo que necesariamente el aceptar a Cristo, el tener una relación con Cristo, el hacerlo nuestro Señor y Salvador y seguir lo que nos está diciendo, porque aquí es en el versículo 23 del que acaba de leer Armando, dice, y este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y no nada más es oír, entender, sino también hacer lo que está ahí en la palabra de Dios. Y vamos a ver también Juan capítulo 15, versículo 15, donde nos pone un ejemplo de cómo es que Jesús es el que produce el fruto y cómo es el que hace que nosotros podamos dar fruto pues en nuestra vida y en la vida de otros. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ese versículo a mí me gusta mucho porque justamente es reconocer que sin Cristo no podemos hacer nada. Solamente Cristo es el que hace las cosas, no es nuestro poder especial. Dios ocupa lo peor de nosotros muchas veces para que Él se manifieste con su poder. Cristo es el que produce los frutos en el creyente. Y lo que estaba confrontando a este pueblo de Israel era justamente que ellos estaban haciendo lo contrario. Ellos estaban negando a Cristo, ¿no? Estaban viéndolo, sí, superficialmente, diciendo a lo mejor los que entraron, más bien las personas que lo recibieron a Jerusalén llegando, fueron los mismos que días más tarde o horas más tarde estaban juzgándolo y estaban diciéndolo que lo crucificaran. Por un lado reconociendo poder de Jesús y esta autoridad que tenía, pero por otro lado negándolo. Y eso es lo que hacían también los fariseos y todas estas autoridades religiosas de esa época, que ellos decían, ok, estás haciendo milagro, pero no estás cumpliendo el sábado, ¿no? O sea, estás comiendo, pero no te lavas suficientemente las manos, ¿no? Estás comiendo y le estás alimentando a 5,000 personas, pero eso no es importante. Lo importante es que te laves muchas veces las manos, porque así es como dice la tradición, ¿no? Y eso es lo que estaban estableciendo. Todos los fariseos, bueno, no todos, pero pues gran parte de los fariseos y los saduceos estaban más buscando ese tipo de fallas, estaban buscando más este tipo de situaciones en vez de querer ver la espiritualidad y el poder que tenía Dios, que tenía Jesús, gracias a Dios Padre. Y bueno, pues vamos a ver justamente que pues esta vida que lleva fruto, pues es una vida que tiene que ser entregada. Nosotros como creyentes debemos de entregarnos a lo que Jesús nos está enseñando y nos está mostrando. No una vida de actos y de rituales, justamente es la enseñanza también que está planteando, ¿no? Que nosotros no nos quedemos con solamente hacer cosas buenas, porque si tú solamente te enfocas en las cosas que puedes hacer buenas, pero niegas lo que hace Jesús y que Él es tu Señor y Salvador, pues de nada sirve porque Jesús es el que te da acceso al cielo, no las obras buenas. Es por eso que esta enseñanza de la higuera es más profunda de lo que puede parecer, ¿no? Todo árbol que no dé fruto será desarraigado, y a Israel es lo que le pasaría precisamente al quitarle Dios la comisión de ser estos pregoneros para anunciar estas palabras, ¿no? Estas enseñanzas. No se quedó, Jesús fue con los judíos y muchos judíos creyeron, pero no se quedó solamente la palabra con los judíos, sino fue anunciada por todo el mundo y sigue siendo anunciada por todo el mundo, por judíos y no judíos, pero que están poniendo su fe, su esperanza y su vida en Cristo, que esa es la clave y ese es el punto de lo que estoy ahorita compartiéndoles. Jesús había venido a reinar sobre su pueblo, pero su pueblo no lo conoció y lo rechazó y hasta lo mató. Entonces Jesús buscaría otro pueblo
para esta comisión. Vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Por favor. Isaías capítulo 5 del 1 al 7. Sí. Y ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Y ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá Planta. y los hombres de Judá planta delicia suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y eso es lo que estaba esperando, bueno, lo dice Isaías muchos años antes de que Jesús estaba ahí presente, porque era una constante del pueblo de Israel. Esperaba que siguieran sus caminos que Dios les había puesto, que siguieran la ley que Dios les había puesto al pueblo de Israel, y constantemente ellos se apartaban. Ellos buscaban que hubiera justicia o juicio y solamente encontraban maldad. Y encontraban un pueblo orgulloso también, un pueblo que seguía sus propios caminos negando lo que Dios estaba haciendo. Hace poco estaba, no me acuerdo con quién estaba platicando, pero la historia de Moisés en el desierto, en donde todo este pueblo, ya recordé por qué fue la razón, porque no importa la razón, la verdad. Es que era un cuestionamiento que hacía una persona de que no era cierto lo que decía la Biblia porque el pueblo de Israel, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto no iba a tardar 40 años. Entonces yo le decía, bueno, es que tardó 40 años no porque tardara 40 años en llegar a la tierra prometida, sino por la desobediencia constante y la falta de fe que tenía este pueblo que provocó pues que quedaran en el desierto por 40 años, para que no entrara ninguno de los que no creyó en Dios, que no entrara a esa tierra hasta la siguiente generación. Bueno, eso fue el motivo de la plática, pero es impresionante cómo este primer pueblo que sale de Egipto, viendo los milagros que estaba haciendo en Egipto, como que se abra el mar rojo o las plagas que habían acontecido, aún así no creían, aún así estaban dudando, aún el tiempo que lo estaba sosteniendo Dios en el desierto, ellos no creían y no tenían fe en Dios. Y constantemente es una situación que les ocurría de no confiar en Dios y sucedió con un acontecimiento específico de que no tenían agua y estaban dudando, y tanto a la primera generación que salió y a los hijos, que fueron los que entraron al pueblo de Israel, ellos también no confiaron en el mismo lugar donde no había confiado la primera generación, ¿no? Entonces, es una constante, y si lees libro tras libro, vas viendo cómo el pueblo de Israel se va desviando de lo que es lo que Dios quería para ellos, ¿no? Y así somos nosotros. Por eso digo que es una representación, yo creo, este pueblo de la humanidad, de estar buscando o queremos buscar a Dios, pero queremos a nuestra manera seguirlo, ¿no? Dios nos va proveyendo, está haciendo milagros en nuestra vida, pero nosotros nos volteamos a ver otras cosas, nos volteamos a ver
el mundo, ¿no? Nos volteamos a ver otras cosas que nos alejan de Dios. Vamos a leer también Romanos capítulo 9, versículo 25, y ya para ir al último punto. Romanos 9:25, por favor. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Aquí está diciendo cómo pues Dios eligió a un pueblo más grande, pues de todos lados del mundo, no solamente a los judíos que creyeron en Él, sino a todo aquel que le acepta y todo aquel que en Él cree, ¿no? Y vamos a ver entonces el último punto del principio o la enseñanza que yo le puse ese agregue, o sea, para que no sea como el principio de la historia, sino el principio a enseñarse, que está en los siguientes versículos del pasaje que estamos leyendo. Mateo 21, 20 al 22. ¿Lo puedes leer, Nat, por favor? Del 20 al 22. Sí, por favor. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces aquí vemos, pues, vemos un principio, ¿no? La higuera, pues, se secó en solo 24 horas. Y esto hizo que los apóstoles se maravillaran de esta situación, que lo vemos en el versículo 20, ¿no? Cómo ellos se impactaron, diciendo, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Vieron el milagro que había acontecido. Pero también vamos a ver cómo nos lo dice Marcos, capítulo 11, versículo 20 y 21. ¿Puedes leerlo, José Juan, por favor? Marcos 11, 20, 21. Sí, por favor. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que me dijiste se ha secado. Entonces vemos cómo pues, estaban impactados por esta cuestión de que se había secado, y es algo que también tiene una enseñanza de lo que está diciendo. Todo creyente que no traiga fruto se secará internamente, y este cristianismo pues no tendrá ese fuego y ardor que tuvo al principio, llegando a ser solamente religiosidad y acciones externas sin nada por dentro. Entonces aquí vemos este punto de que un creyente sin fruto simplemente se seca, solo cae en la parte de la religiosidad. Y yo quiero agregar aquí este versículo en Juan capítulo 15, versículo 6. ¿Lo puedes leer, Amelia, por favor? Sí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Esta es la clave. Aquí está en este pasaje que es muy fuerte, por cierto, pero esta es la clave del tener fruto. Aquí dice Jesús, el que en mí no permanece. Si uno no está reposando y no está en la fuerza de Dios, en lo que Cristo haga las cosas y los cambios en nuestra vida, pues simplemente no vamos a tener fruto. Porque lo único que haríamos si no lo estamos haciendo, siguiendo a Cristo,
lo estamos haciendo a nuestro criterio, a nuestra religiosidad, a nuestra moral, a nuestra buena conciencia, ¿no? Donde queremos simplemente actuar de lo que pensamos que es aparentemente bueno, pero Jesús es el que hace que nosotros tengamos fruto en nuestra vida. Todo aquel que permanece en Cristo es transformado y Él es el que da grande fruto a nuestra vida. El poder de Dios es el que hace grandes cosas con la vida tuya y con la vida, pues, de cualquiera que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Vamos a leer Mateo, capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 16, 26. Creo que me equivoqué, es de Mateo 19, 26, perdón. ¿19? Sí, 19, 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios es el que hace las cosas que sean posibles. Dios es el que hace cosas imposibles. Y si nosotros permanecemos en Cristo, si nosotros permanecemos en Él, podemos hacer cosas grandes, no para nosotros vanagloriarnos ni para sentirnos mejores o más espirituales, sino simplemente para reconocer el poder y pues el poder de Dios. O sea, Dios es el que hace las cosas. Nosotros solamente pues lo podemos vivir y experimentar, y eso es algo que nos lo da Cristo, y Dios nos lo da de forma gratuita, nos lo da de una forma en la que nosotros pues ni siquiera lo merecemos, pero que nos da ese privilegio. Es más, nosotros podemos ir a pedirle a Dios las cosas que están en nuestro corazón, siempre y cuando sean conforme a su voluntad, y también ver este poder de Dios. Vamos a ver 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan. Primera de Juan, Capítulo 5, versículo 14. 5, 14, 15, ¿verdad? Sí. Gracias. No solamente el versículo 14. Ah, perdón. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Vamos a ver también este otro versículo que es Juan 14, 13 y 14. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Juan 13, 14. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Por favor. Sí. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el 14 también. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y este es lo que también Dios nos está dando la posibilidad. O sea, el fruto viene realmente de la mano de Dios. Ese es el principio. Si nosotros no estamos con Cristo, si nosotros no estamos sujetándonos a Cristo, si nosotros no estamos buscando obedecerle y voluntariamente, no por una cuestión solamente de religiosidad, sino porque en verdad lo quieres hacer de un corazón arrepentido, Él escucha y sabe lo que tú tienes en tu corazón y puede hacer las cosas. Tienes que tener fe y también tiene que ser estas peticiones conforme a tu voluntad, porque sucede que muchas veces pedimos, pero es conforme a nuestro propio deseos. O sea, yo ahorita pienso en uno específicamente. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Santiago, ¿no? Santiago 4, 3. Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Puedes leerlo, Nat, por favor? Sí. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Exacto. Luego decimos, bueno, es que ¿por qué Dios no me está respondiendo? Pues, ¿qué le estás pidiendo, no? ¿Qué estás pidiendo? ¿En dónde está tu corazón? Tu corazón está depositado en simplemente tú gastar en tus deleites y en tus placeres
y en gastar esta vida pues para disfrutar nada más de ella, o estás queriendo seguir a Cristo. Esa es la diferencia, y justamente es como nosotros podemos darnos cuenta pues que sí, Dios hace, pero no mucho de lo que pedimos en verdad nos conviene, no mucho de lo que estamos nosotros buscando es lo mejor, ni para nuestra vida, ni siquiera, ni tampoco para Dios. Entonces vamos a ver también el capítulo de Hechos, capítulo 3 de Hechos, versículos 6 y 7. ¿Puedes leerlo, José Manuel, por favor? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Levántate. Levántate y anda. Sí. Y el 7 también. ¿Al 7 también? Sí, por favor. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Aquí, bueno, para tener un poquito más de contexto, está Pedro junto con Juan, y veo una persona que le está pidiendo dinero, y Pedro pues no le responde eso, ¿no? Yo no tengo ni plata ni oro, pero tengo lo que yo tengo, o sea, te doy lo que yo tengo, y esto es pues Jesucristo, o sea, Jesucristo él estaba lleno de Cristo, y le dice, levántate y anda, y hace un milagro por el poder de Cristo. Por el poder de Cristo es el que pues logra que esta persona mejor dicho, logra pues levantarse, ¿no? Y poder caminar. Entonces Dios hace milagros en nuestra vida. Ayer en el estudio de la señora estaba escuchando pues justamente una situación donde pues sí, yo veo un milagro ahí manifestado de cómo pues Dios está actuando, ¿no? Dios es el que puede hacer las cosas, ¿no? Pero pide que nosotros vayamos a Él, que nos sometamos a Él, que sigamos a Él, que así como estas personas que ni lo conocían ni sabían, simplemente por fe lo siguieron a Jesús, ¿no? Estos apóstoles que vemos harían grandes cosas, o sea, los apóstoles que acompañaban a Jesús harían grandes cosas y también aplicarían esta enseñanza a los demás. No estaban usando este poder para sí mismos, sino para ayudar a los demás y que el Padre fuera glorificado. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y si leemos el libro de Hechos, si leemos las cartas de Pablo, vemos constantes milagros que estaban haciendo. Y Dios hace milagros, en nuestra propia vida hace esos milagros. Hace milagros, pero no solamente quiere Dios que te quedes con esos milagros, sino que tú des fruto en tu vida. Que puedas no solamente vivir y disfrutar de lo que Dios te da, sino también ir anunciando estos milagros en tu vida y que otras personas lo reciban. Hay cosas que solamente tú sabes cómo Dios te ha transformado y esas son las cosas en las que tú puedes compartirle a las personas. No necesitas conocer toda la Biblia o haberla leído por completo para que tú compartas lo que ha hecho Dios en ti, ¿no? Es bueno y es importante que leamos y que estudiemos la palabra para saber qué es lo que nos está diciendo Dios, para poder entender también lo que nos está mostrando a través de su palabra. Pero el fruto es simplemente dejarle a Dios que Él haga los milagros en nuestra vida y que eso no se detenga, que no solamente se detenga con nuestra persona, sino que vaya y se multiplique para que otras personas también reciban gratuitamente los milagros que Dios tiene preparados para cada una de esas personas. ¿Cuál es el gran milagro que Dios nos está dando? La vida eterna. Nos está prometiendo una vida eterna junto con Él. Y nos está también dando el beneficio de vivir una vida abundante aquí en la tierra, pero aún así, como lo estaba compartiendo Karina, podemos tener o no tener o vivir una serie de circunstancias, pero lo que importa es que Cristo es suficiente. Y aunque a lo mejor tienes tú deseos en este momento
de que tu situación cambie en alguna circunstancia en específico, Cristo es suficiente. Y Él hace que a veces estos deseos que uno tiene sobre algún proyecto que tiene a lo mejor en puerta, o sobre un trabajo, sobre una relación, pues que sean secundarios, porque Cristo es el centro que nos da saciedad en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Así que yo te invito a cerrar con este estudio para que tú quieras ver justamente pues qué quieres seguir, ¿no? Y que veamos esta enseñanza de la higuera. Solamente ser una higuera en donde superficialmente yo hago externamente cosas, donde yo solamente estoy pues pretendiendo hacer algo bueno, o en verdad arrepentirte profundamente e ir a Dios y que Él sea el que haga los milagros en ti y lo que Él te permita hacer. Te invito, si tú no has hecho esta entrega de tu vida a Dios, a Cristo, que lo hagas en este momento, que lo hagas de una forma genuina, que te arrepientas de esa vida de pecado que tú tienes y que dejes que Dios haga sus milagros. Él es el que puede hacerlos. La verdad es que podría seguir repitiéndolo, pero solamente es dejar que Cristo haga, que Él sea el que produce el fruto. Vimos justamente esta enseñanza de la higuera, de lo que representa la higuera, de cómo nos muestra un mensaje a través de la higuera, a través de estas hojas que se manifestaban exteriormente, pero que no tenían fruto. Y vemos cómo pues esta es una representación tanto del pueblo de Israel, pero que también de la religiosidad que podemos estar cargando, o que puedes estar llevando, ¿no? Pensando que solamente por hacer cosas moralmente buenas, pues ya tienes ganado el cielo. No, no se trata de la moral, se trata de quién es Cristo en tu vida. Y Cristo quiere que tengas fruto, y Cristo quiere que lleves fruto pues a todos lados, a toda tu vida, a toda tu familia, a donde Dios lo permita y donde pues también las demás personas lo permitan. Así que te invito a que hagas la siguiente oración si tú no has entregado tu vida a Cristo, y con eso cerramos el estudio. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mis faltas y pecados. Hoy vengo reconociendo que pues no tengo nada en mi vida, que todo ha sido pues una serie de malas decisiones, de situaciones pues erróneas, equivocadas, apartadas de ti, que tú conoces perfectamente pues mis pecados, y nada puede ser oculto a ti. Hoy vengo ante ti pues arrepintiéndome de eso, y pues creyendo y confiando en que tú tienes pues el perdón de estos pecados, que tú me perdonas estos pecados, y que tú tienes promesas en tu palabra que me han sido dichas el día de hoy, que tú tienes la promesa de la vida eterna, que yo puedo vivirla, y también una vida en abundancia aquí en la tierra, Señor, y que mi vida puede tener fruto. Te pido, Señor, por favor, que tomes mi vida, que tomes el control completo y absoluto de mi mente, de mi corazón y de mi cuerpo, para que tú seas el que haga estas maravillas en mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.